Estamos haciendo una serie de estudios llamados Una mente renovada, y vemos la vida de Jefté para ilustrar estos principios, para ilustrar estas verdades. Y esta es la lección número 4 de esta serie, y le he llamado Un recuerdo acechante. Un recuerdo acechante. Hay ciertas cosas que siempre están siguiéndonos, y esto fue lo que ocurrió en la vida de Jefté. En Jueces capítulo 12, versículo 1 leemos: Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Oh Dios, qué cosa tan terrible. Es lo que yo llamo la necedad del orgullo, la necedad del orgullo. Estos pobres varones de Efraín siempre salen después de la batalla. Podríamos llamarles arcoíris porque siempre salen una vez que la tormenta ha acabado. Y que Dios nos ayude porque siempre habrán personas así en la vida. Y los hijos de Efraín son una de las tribus de Israel, y esta tribu tenía una reputación muy particular. Ellos creían que eran mejores que Jefté, pero vaya si se equivocaron de hombre, se equivocaron de pelea. Jefté les responde en el versículo 2 y les dice: Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Y luego dice: Y os llamé. Notemos que él les había pedido ayuda. Y no me defendisteis de su mano. Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón. Y el Señor me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? A los de Efraín se les olvidó que Jefté es un guerrero. Él había tenido que aprender a luchar desde que era pequeño debido a su pasado. Él creció peleando y ciertamente no tenía miedo de estos varones de Efraín. ¿Por qué estos hombres de Efraín no solo provocaron al hombre incorrecto, sino que también escogieron el peor momento para provocarlo? El momento equivocado, porque si bien él es un guerrero herido, podríamos decir que está herido, pero es el momento equivocado para provocarlo. Así que dividamos la lección en 3 partes para recordar mejor el estudio. Primero hablemos del pasado doloroso de Jefté. Y siempre hago referencia a esto porque esto es algo que siempre está siguiendo a Jefté. Ahora vemos que los varones de Efraín están acusando tontamente a Jefté de su pasado. Esta es la manera en que lo dicen. Versículo 4. Le dijeron: Ustedes galaaditas, que es el pueblo de Jefté, vosotros sois fugitivos de Efraín, en medio de Efraín y de Manasés. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Efraín es una tribu, Manasés es otra tribu, y los galaaditas son un clan grande que está ahí. Y les están llamando refugiados. Ustedes no son más que refugiados, escondiéndose entre nosotros. Los están ridiculizando. Les están diciendo no forman parte de nosotros. Lo que hacen es recordarle a Jefté su pasado problemático. Es un error gravísimo, porque él era un guerrero herido. Fue bastante tonto el haber provocado a un hombre lastimado. Y vaya si estaba lastimado. Porque si recordamos la historia, sí, Dios le había dado una gran victoria sobre los amonitas. Él había derrotado al rey de Amón, pero algo más había ocurrido. Él había perdido a su hija gracias a un voto tonto. Entonces vinieron a fastidiar a un guerrero herido en el momento menos indicado. Y quiero advertirte, ten mucho cuidado de provocar a un guerrero herido. Es un grave error y es lo que están a punto de descubrir. Y muy rápido. Efraín no solamente está haciéndole esto a Jefté, sino que si seguimos leyendo,
en los capítulos anteriores del libro de Jueces, no mucho tiempo antes de estos eventos le habían hecho lo mismo a Gedeón. Ellos habían acusado a Gedeón cuando él había salido a pelear contra los madianitas. En Jueces capítulo 8, versículo 1 dice, pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. La verdad de todo es que los hombres de Efraín eran unos cobardes orgullosos. Solamente se presentan cuando la batalla ya terminó y preguntan ¿por qué no nos llamaron? Pero tanto Gedeón como Jefté lo dejaron bastante claro. Yo les pedí ayuda, pero como no me ayudaron, me di cuenta de que estaba solamente yo. Y ahora que ya terminó la batalla vienen y me acusan. Así que son unos orgullosos y cobardes. El segundo punto del que quisiera hablar es lo que yo llamo su momento doloroso. Su momento doloroso. Ahora mismo es un hombre dolido. Siente un dolor más grande que el que jamás ha sentido en su vida porque no solo se ha visto rechazado por la casa de su padre, sino que acaba de perder a su hija gracias a su tonto error. Acaba de perder a su hija debido a un voto necio. Fue algo tonto, fue algo que nunca debió haber hecho, en primer lugar. Entonces los varones de Efraín escogieron el peor momento para provocarlo. El peor momento. Jefté no está de humor para escuchar estas acusaciones baratas. No tiene absolutamente ningún interés en escuchar. No. Pero para lo que sí está listo es para pelear. Así que las palabras de los varones de Efraín son palabras de guerra para Jefté. Entonces Jefté reúne a sus tropas, reúne a sus hombres para ir a pelear contra Efraín. Esto lo leemos en Jueces capítulo 12, verso 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín. Notemos lo que ha hecho. Jefté ha reunido rápidamente a sus hombres y ha atacado a Efraín. No está intentando ser un diplomático, tampoco intenta llegar a algún tipo de resolución pacífica aquí. No, es un guerrero herido, así que reúne a sus tropas y les ataca. Y gracias a su destreza militar, los derrota con facilidad. Pero hay algo que necesitamos notar en esta historia. La Biblia dice que el Espíritu del Señor descendió sobre Jefté cuando salió a pelear contra los amonitas, pero no menciona al Espíritu de Dios. No se hace mención al Espíritu de Dios en ningún lado cuando ataca a sus hermanos. Eso debe servir de advertencia para todos nosotros, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros y nos dará gran valor para la victoria contra nuestro enemigo. Pero tu hermano no es tu enemigo. Claro, puede que esté comportándose de mala manera, puede que te lastime, pero aún así él no es tu enemigo. Y Dios no te va a dar la unción para atacar a tu hermano. Jefté lo había olvidado. Pero vemos en la historia que Jefté no solamente derrota a Efraín. No, eso no es suficiente para él. Lo que descubriremos es que Jefté los destruye. ¡Qué gran tragedia! Él está cometiendo otro error. Él los destruye. Y la manera en que lo logra es que los galaaditas tomaron los vados del Jordán antes de que los varones de Efraín pudieran llegar. Entonces, cuando Jefté y sus hombres toman los vados del Jordán, porque la tierra de Israel estaba dividida en dos partes, y la parte en donde se encuentra Jefté es la parte este del río Jordán. Efraín estaba del lado oeste, así que habían cruzado el río para venir y acusarlo y decirle, te vamos a atacar. Y cuando querían escapar y cruzar otra vez el río Jordán, Jefté ya había tomado los vados. Así que ya no hay manera en que los de Efraín puedan cruzar el río y ya no tienen escapatoria. Ya no hay manera en que puedan escapar de Jefté y esto fue lo que hicieron.
En Jueces capítulo 12, versículo 5 dice, «Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán, a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no. Entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. Y él decía, Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Tomaron los vados del río Jordán y ahora están examinando la forma en que la gente habla. Pero la tragedia es que tomaron a todos estos hombres que intentaban huir de la batalla, estos de Efraín, y la Biblia dice que en esa ocasión murieron 42,000 de los de Efraín. ¡Qué gran tragedia! Ahora, como ya dije, estaban examinando la forma en que las personas hablaban, porque los de Efraín no podían decir esta palabra, Shibolet. Los de Galaad les decían, a ver, pronuncia esta palabra. Y la palabra Shibolet no significa más que un cauce de agua, significa un cauce de agua. Pero no podían decir Shibolet, sino que lo decían como si no tuviera la H en la palabra, Sibolet. Sibolet, y esta palabra Sibolet significa carga. Y ciertamente se volvió una carga para ellos, porque les costó la vida. Como no podían decir Shibolet y en lugar de eso decían Sibolet, como no podían pronunciar correctamente, los mataron. 42,000 de los de Efraín murieron. Pero si entendemos, ese no es el enemigo. Ese no es el enemigo. Estas son gentes de Efraín y sí, están actuando muy mal. Lo que están haciendo es malo. Pero Él los asesina a todos. Y mi punto es, ¿cuán terrible puede ser que un hermano pelee contra su hermano? Cuando un hermano pelea contra su hermano solamente gana el diablo. Por favor, nunca lo olvides. Vaya, a todos se nos tienta con esto. Todos nos vemos tentados, porque llegan ocasiones en que los hermanos no actúan como tal. Cuando los hermanos actúan de maneras en que no deberían. Pero nunca debemos olvidar, ellos no son el enemigo. Y cuando destruyes a los hijos de Efraín, estás haciéndolo solo, porque Dios no está ayudándote, ya que no estás peleando la batalla de Dios. Y por esta razón le he llamado su momento doloroso, porque solamente está añadiendo al dolor, a la pena, a la destrucción de su propia vida. ¡Qué gran tragedia para Jefté! ¡Qué gran tragedia! Y por esta razón es que lo recordamos de la forma en que lo recordamos. Este gran hombre, quien pudo lograr muchas cosas, pero en vez de eso permitió que su pasado destruyera su futuro. Quisiera cerrar esta lección hablando del punto número 3, lo que yo llamo su legado duradero. ¿Qué es lo que recordamos de él? Como ya hemos mencionado, algunos solamente recuerdan el voto tan necio que hizo, otros recuerdan a todos los hombres de Efraín que él destruyó. Pero en Jueces capítulo 12, versículo 7 encontramos palabras muy interesantes. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. 6 años. Y murió Jefté Galaadita. Y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Notémoslo, no nos dice en dónde, y el versículo tampoco nos da ninguna indicación clara de cómo fue sepultado. La tumba no tenía marcas. ¡Qué gran tragedia para él! Jefté solo vive por 6 años más, después de la derrota de los amonitas, después de convertirse en juez sobre Israel. Yo personalmente creo que su dolor lo llevó a la muerte. Nunca pudo superar el voto tan tonto que había hecho. Nunca pudo superar lo que le hizo a su única hija. No lo superó. Nunca pudo escapar de esto, sino que lo acechó por 6 cortos
años y luego muere, con el corazón roto. Un hombre dolido. Él muere y notemos que a su muerte dice que fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Es lo único que dice. No nos da absolutamente ninguna indicación de honores o la grandeza de este hombre. No, solo que fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Si bien Dios había usado a Jefté de una manera tremenda para liberar a Galaad, para liberar a los de Manasés, fue sepultado en una tumba sin marcar. Pensemos en esto solo por un instante, porque aquí estamos hablando de uno de los grandes héroes de la fe. Hablamos de un hombre cuya historia se cuenta en 2 capítulos casi completos de la Biblia. Y aún así, su sepultura fue en una tumba sin marcar. Así es la gratitud de la gente. La gente rápidamente olvida cuando haces grandes cosas para ayudarles, cuando haces grandes sacrificios, cuando arriesgas la vida. Rápidamente se olvidan y avanzan a su siguiente gran problema. Y muchas veces esos problemas ni importan. Pero esta historia, y haciendo un contraste con la historia de Jefté, este capítulo 12 de Jueces termina hablando de 3 jueces más. 3 jueces más que hubo en Israel. Y sí, se registran sus nombres. Primero tenemos a uno llamado Ibsán, luego Elón y Abdón. Sí, tenemos los nombres, pero no tenemos mucho sobre sus vidas, salvo que uno de ellos tuvo 30 hijos y que otro tuvo 40 hijos. Y evidentemente esto no es posible con una sola mujer, seguro hubieron más mujeres en las vidas de ellos. Y es todo lo que dice. No tuvieron grandes actos de fe, ni ganaron grandes victorias en el campo militar. No hay nada que agregue sustancia a sus vidas. Sin embargo, se registra que cada uno de ellos fue sepultado con grandes honores, con gran honor. Se menciona en dónde fueron sepultados y, como hemos dicho hace un momento, así es como se comporta la gente. Se impresionan mucho más con un hombre que tiene 30 o 40 hijos que con quien derrotó a los amonitas, porque en cuanto termina la batalla, se olvidan rápidamente y siguen con sus vidas. Eso pasa. ¡Qué gran tragedia! ¡Qué error tan trágico! Y esto es lo que la historia está haciendo. Aún en su muerte, estas personas no pueden honrar a Jefté, porque siguen pensando en su pasado problemático, siguen hablando de que es el hijo de otra mujer, o su voto necio, o de las personas de Efraín que mató. Pero te tengo buenas noticias, amigo. Puede que las personas olviden, pero Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvidó de Jefté. Y si leemos la historia, vemos que comienza en Jueces capítulo 11, versículo 1 con estas palabras. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Así lo veía Dios. Es lo que Dios sabía que era Jefté. Esto es lo que Dios dice sobre Jefté. Y es así como comienza la historia. Sin embargo, cuando llegamos al final de la historia, no podremos encontrarlo en Jueces capítulo 12, sino que tenemos que ir al Nuevo Testamento. En las postrimerías del Nuevo Testamento, hay un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 11, e incidentalmente el capítulo 11 de Hebreos nos habla de todos estos grandes héroes de la fe, y es así como la Escritura lo dice, en Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque me faltaría el tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, y luego dice de David, de Samuel y de los profetas. Es así como Dios lo recuerda. Se encuentra en el salón de la fama de Dios. Se encuentra enlistado junto con todos estos grandes hombres de Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob.
se le nombra juntamente con David y con Samuel, y se le nombra juntamente con los grandes héroes de la fe, porque Dios lo veía así. Ese fue el comienzo y ese fue el final, porque Dios no se olvida. No se olvidó de Jefté, no, sino que cuenta con un lugar eterno allá en los cielos para Jefté. Él era un hombre esforzado y valeroso. Él era un buen hombre, pero permitió que las decisiones negativas, que las malas decisiones de otras personas mancharan su vida y destruyeran su futuro, y que destruyeran su futuro y su potencial. Y por esta razón digo que necesitamos una mente renovada. Debemos permitir que la palabra de Dios renueve la forma en que pensamos, la forma en que pensamos de nosotros mismos, en que pensamos de Dios, en que pensamos de la vida. Permitamos que su palabra cambie nuestra mente, que la renueve. Nuestro valor propio debe venir del Dios que nos dio la vida. Porque la verdad aquí es, la verdad no importa mucho lo que la gente piense o lo que la gente diga de ti o de mí. Porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y Él será quien nos diga, bien, buen siervo fiel, o apartaos de mí, hacedores de maldad. Ojalá Jefté hubiera podido entender esto. Desearía que alguien pudiera haberle enseñado que su valor no proviene de las personas, sino que proviene de Dios. Y de nuevo, en Hebreos capítulo 6, versículo 10, a mí me encantan estas palabras. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y esto debe animarnos a todos nosotros. Lo que sea que hagamos, de palabra o de obra, hagámoslo como para el Señor Jesús. Él tiene la última palabra. Y poco va a importar si la gente lo recuerda o si lo olvida. Y poco importa si nos sepultan con grandes honores o si nos sepultan en una tumba sin marcar. Nada de eso importa porque Dios nunca olvida. Dios nunca se olvida, amigo mío, no. Él está en su trono y su trono es eterno. Y su palabra es la que importa. Lo que Dios diga de nosotros es lo que más importa. Si tan solo Jefté hubiera comprendido esto. No se trata de lo que la gente diga o deje de decir sobre mí. Es lo que Dios dice. Y Dios dice que Jefté es un hombre esforzado y valeroso. Y yo quisiera animarte a que en tu vida cristiana, en tu viaje cristiano, te olvides de lo que las demás personas dicen de ti. Recuerdo una de las palabras que el sabio nos dice en el libro de Eclesiastés. El sabio nos dice, parafraseando, si escuchas que tu siervo está hablando mal de ti y se está quejando, no te lo tomes tan a pecho, olvídalo, ya no te acuerdes de eso. Porque luego dice, ¿cuántas otras veces no has hablado tú mal de otras personas? Repito, estamos solo parafraseando, pero esto es lo que significa. Y la verdad aquí es que todos lo hemos hecho. Pero también es cierto que nosotros no somos los jueces, no somos Dios. Y al final del día, de verdad no importa lo que la gente diga o deje de decir, porque Dios tiene la última palabra. La última palabra. Y lo que Dios diga es todo lo que importa. Si Jefté hubiera sabido que su nombre aparecería en un listado del Salón de la Fama del Cielo, al lado de los más grandes hombres y mujeres de Dios, que subyugaron reinos y que trajeron a los muertos de vuelta a la vida, que apaciguaron la violencia del fuego y que vencieron y que hallaron fortaleza en medio de sus debilidades, a los valientes que expulsaron a los ejércitos enemigos. Todas estas cosas grandiosas que se mencionan en Hebreos capítulo 11 y que son grandes hechos de fe. El nombre de Jefté aparece ahí, en medio de todos. Eso es lo que dice Dios.
Y si tan solo lo hubiera entendido, no hubiera intentado negociar con Dios, nunca hubiera hecho ese voto tan tonto. Y yo lo que te animaría a hacer sería ir a la palabra de Dios, congregarte en una buena iglesia que enseñe y que crea en la Biblia, donde se enseñe la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios sobre ti y sobre tu vida? Y permitir que te transforme, renovando tu mente, cambiando tu manera de pensar. Deja ya de creer las mentiras del mundo. Deja ya de creer las mentiras del diablo. Comienza a creer en lo que Dios dice, porque su palabra es la verdad. Y lo que Dios dice acerca de ti es lo que ocurrirá en tu vida. Si tan solo Jefté lo hubiera comprendido, esta historia sería totalmente diferente. Porque si bien experimentó gran unción y gran victoria en su vida, permitió que las cosas negativas del pasado le destruyeran y evitaran que llegara a ser lo que Dios quería que él fuera. Tu vida no es ningún accidente, amigo mío. No. Tu vida es un regalo de Dios. Y lo que tú haces con esa vida es tu regalo para Dios. Así que Dios nos ayude a vivir conforme a nuestro potencial, para hacer lo que Dios quiere que lleguemos a hacer y cumplir nuestro destino. No tomar atajos en la vida, como Jefté, quien murió de una manera prematura y su hija muriendo con él solo porque no hubo ningún futuro para ella. No es la voluntad de Dios, su voluntad, ya que Él es un buen Dios y Él es un Dios que tiene cosas buenas. Creamos en la verdad de la palabra de Dios y lleguemos a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Que Dios te bendiga en tu viaje de fe mientras cumples con el propósito de Dios.